Queremos palabra de Dios. No queremos palabra de hombres. Queremos la palabra del Señor que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y nos cambia y nos transforma. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Oiga esto. Usted recuerde que bienaventurado, ventura es futuro, ¿sí? Ventura es el futuro, como el camino que me espera por delante, ¿sí? Bienaventurado es bien proyectado hacia el futuro. Tiene buen futuro el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Cuando la Biblia dice el hombre, se refiere al ser humano, ¿sí? Al ser creado, al ser humano, varón y hembra, el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Que no se confía en sí mismo, que no nos confiamos en nuestra propia sabiduría. Como lo dice por allá uno de los profetas mayores, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. No deposita su confianza en el hombre ni en sí mismo, no, sino en Dios. Mi fuerza es Dios. ¿Recuerda eso? La semana pasada lo hablábamos, como Pablo decía, mire, bendigo y gracias sean dadas a aquel que me fortaleció. Tremendo hombre de Dios como Pablo. Y no decía, es que yo estudié discípulo de Gamaliel, por eso que es que estoy aquí. Me dan el favor y me respetan, porque yo, mejor dicho, me apedrearon una vez y me paré a seguir predicando. Mejor dicho, hágame una estatua. No, él decía, gracias doy al que me fortaleció, el que me tuvo por fiel y para ponerme al ministerio. Eso, nos fortalecemos en el Señor. La Biblia dice que tiene un buen futuro aquel que tiene en Dios sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. En el corazón nuestro están los caminos de Dios. Eso es que usted y yo estemos, a que amemos los caminos del Señor. La Biblia dice, donde está tu tesoro, de ahí también estará tu corazón. ¿Sí? ¿Sí lo recuerda? Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Que los caminos del Señor sean nuestro tesoro, ¿sí? Y si son nuestro tesoro, entonces ahí está nuestro corazón. O sea, nuestro apego, nuestro afecto está en los caminos, en los mandamientos del Señor. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que está diciendo. Entonces, tiene un buen futuro aquel que no se confía en sí mismo, sino que tiene en Dios sus fuerzas y que ama y aprecia y tiene su afecto y su apego en los caminos del Señor. Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. O sea, las cosas que deberían ser, escuche, entiéndalo, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. O sea, estamos pasando un momento donde es valle de lágrimas, donde todo el mundo tiene que llorar porque la situación es difícil. Pero el Señor dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. O sea que sí, esto es un momento donde yo debería estar llorando, desesperado, angustiado, pero no, hay abundancia, hay refresco, hay refrigerio. Para mí, en Dios, yo estoy fortalecido. Y aunque todos lloren y aunque yo también tuviera que llorar en este momento difícil, sé que Dios es mi fuerza, sé que Jehová está conmigo como poderoso gigante. Entonces esa situación difícil se cambia en una situación gloriosa donde vemos la gloria del Señor. Cuando la lluvia llena los estanques, dice el versículo 7, escuche esto, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Otra vez, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¿Recuerda la palabra poder? ¿Sí se acuerda? El martes hablamos de ella, ayer hablamos un poquito de ella. El poder. Usted ya sabe qué es poder, ¿sí o no? Yo sé que sí. Pero mire cómo la Biblia nos está ratificando y nos está diciendo definitivamente poder es una capacidad, ¿sí? Poder es la capacidad de hacer lo imposible posible, sí, milagros, pero también la transformación. Eso significa poder, ser capaz, hacer posible. Eso es. Irán de poder en poder. ¿Qué quiere decir eso? Irán de logro en logro. Eso quiere decir también la palabra de Dios. Irán de logro en logro. Irán de éxito en éxito. Irán de poder hacer y no vivirán una vida frustrada. No vivirán una vida de derrota, de lamentación. Ay, pero yo quería, pero no pude. Ay, tan bueno fuera que no. La Biblia dice que irán de poder en poder. A eso se refiere.
si concibiéramos esta palabra poder como solamente milagros, pues le faltaría un poquito, usted ya lo sabe, ¿no? Pero cuando la Biblia dice irán de poder en poder, se refiere a eso. Es más, en la Reina Valera contemporánea, busqué este versículo 7, y dice así: van de victoria en victoria hasta llegar a verte, oh Dios, en Sión. ¿Sí? Miren cómo lo traduce esta versión. Van de victoria en victoria. Aquí dice van de poder en poder. Ah, listo. Ese poder es una victoria. Irán de victoria en victoria. No dice la Biblia, irán de fracaso en fracaso. No, eso no dice la palabra del Señor. Dice irán de victoria en victoria. Irán de lograr en lograr. ¿Sí? Eso dice la palabra. La vida del cristiano. Es más, la Biblia lo dice. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento hacia arriba, logrando, ¿sí o no? Alcanzando, claro, siendo capaces, ¿sí? Hasta que el día es perfecto, dice la palabra del Señor. Entonces, usted tiene que saber, mi hermano, que ese es nuestro futuro, ese es nuestro camino, eso es lo que nos espera por delante. Y que el poder de Dios está en nuestras vidas para capacitarnos y para que vivamos de victoria en victoria. Eso es lo que iniciamos hablando el martes. Hoy quiero hacerle un pequeño resumen y quiero que condensemos un poquito esto y decirle que de verdad Dios quiere que no andemos en derrota diciendo, ay, cómo quisiera yo dejar esto, ay, esa debilidad, mire, otra vez pequé, otra vez. No, el Señor aquí en la palabra y a través de su Santo Espíritu nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en santidad. Aquí en la palabra de Dios está todo lo que usted y yo necesitamos para vivir en santidad, para vivir correctamente como Dios nos ha mandado que debemos vivir. En Él tenemos todas las cosas, en Él tenemos la plenitud en Cristo, dice Colosenses, y vosotros estáis completos en Él. No nos hace falta nada, no. Estamos completos en Cristo Jesús. Él es nuestra porción, lo decía el salmista. Él es nuestro todo. En Él estamos completos. Entonces, la Biblia dice que usted y yo vamos de poder en poder. Vamos de triunfo en triunfo, de logro en logro, de meta en meta, de victoria en victoria, dice la Reina Valera contemporánea. Entonces, ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios actuando sobre nuestras vidas. ¿Lo entiende? Es maravilloso poder comprenderlo. Entonces, continúe en 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios, capítulo número 12, versículo 9. Estaba Pablo hablando del aguijón en la carne, ¿sí? Y en el versículo 9 dice, y me ha dicho, después de que Pablo dice, le he rogado, le he pedido al Señor 3 veces que me lo quite, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, o sea, confórmate, ¿sí? Alégrate, conténtate con la gracia mía sobre ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Espera, ahí nomás, analicemos un poquito esto. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo es que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad? Pues transformándonos, ¿sí o no? Sí, claro. Cuando somos débiles y nos ponemos en las manos de Dios, entonces somos fuertes. Otra vez, cuando somos débiles, pero nos ponemos en las manos de Dios, nos rendimos al Señor, entonces somos fuertes. Pero somos fuertes en Él. Recuerda el Salmo, bienaventurado, le espera un buen futuro aquel que pone en ti sus fuerzas. Pero entonces yo soy débil, listo, pero mi fuerza es Dios. Yo en mis capacidades soy un pecador. Yo en mis capacidades soy un desviado, soy un malhechor. Pero por el Espíritu Santo en mí, por el poder del Espíritu Santo en mí, entonces no lo soy. Así que Dios es mi fuerza. Así que el Espíritu Santo es el que me ha transformado y el que me permite vivir día a día conforme a la palabra de Dios. Eso es. Entonces el Señor dice, ¿te sientes muy débil? ¿Sientes que no eres capaz, que te gobiernan muchas cosas y que es muy fuerte lo que estás haciendo y que es muy fuerte lo que estás haciendo, lo que estás sintiendo en tu vida? Entonces, ¿qué vas a hacer?
pues regocíjate en el Señor, pues fortalécete en el Señor. La Biblia dice allí que el Señor se perfecciona, o sea, el poder de Dios se perfecciona, el poder de Dios se abre paso, el poder de Dios ahí entra, mejor dicho, es cuando entra en escena, cuando le gusta entrar en escena, cuando le gusta llegar ahí a la vida de cada uno de nosotros, cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos ahí como que no somos capaces, como que ya vamos a tirar la toalla, como que mejor dicho, ahí vamos a estar como derrotados, como que aquí fue, mejor dicho, donde me postré, donde quedé en la lona. Entonces el Señor dice, dame lugar, que ahí es donde yo entro. Dame lugar, que ahí es donde yo entro. Dame lugar, que ahí es donde yo me glorifico. Ahí es donde yo me perfecciono. Ahí es donde mi poder se perfecciona. ¿Sientes que no eres capaz? ¿Sientes que quieres tirarlo a la toalla? ¿Sientes que el pecado te quiere gobernar? Vale, dame permiso, yo entro. Dame lugar, yo quiero entrar. Dame lugar, quiero entrar en escena. Quiero entrar en acción. Ahí es donde yo me perfecciono, dice el Señor. Claro, es el momento donde tenemos que ir y rendirnos, pero rendirnos así, Señor, no puedo, no soy capaz. Si no haces algo por mí, yo me muero. Y no salir corriendo, porque a veces cuando nos sentimos así como agobiados por las tentaciones, por las dificultades, por las angustias, por las debilidades de la carne, de las emociones, del alma, entonces muchos cristianos vuelven atrás y dicen, no, ¿yo para qué sigo si esas debilidades que uno tiene? No, ¿yo para qué sigo? No, yo ni para qué vuelvo a la iglesia si yo me he portado muy mal esta cuarentena. No, y eso ya volví a hacer esto, lo otro. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir atizando ese fuego? ¿Va a seguir atizando ese fuego del pecado para que entonces siga? ¿O se va a rendir en las manos del único que nos puede ayudar para que Él se perfeccione en nuestra debilidad? ¿Qué vas a hacer? Es que a nosotros nos gusta ser los protagonistas. Es que a nosotros nos gusta ser los que logramos las cosas. Es que a nosotros nos gusta ser los que, me metí en ayuno y por eso soy libre. Yo me metí en un ayuno de tantos días y ahí por eso fue que pasó esto. Yo oré y llevo orando 3 años, 2 horas al día y por eso es que mire, yo soy, ¿sí? Pero cuando no somos capaces, entonces no nos gusta, o a nuestra alma, a nuestra carne no le gusta, más bien como rendirse del Señor y decirle, no soy capaz, tú tienes que hacerlo. Porque entonces ahí el protagonista es Dios, ahí yo no soy. Ahí el protagonista es Dios. Y mire, siempre el protagonista de mi vida ha sido Dios, porque yo, mis fuerzas, no, Dios me dejara a la deriva en mis manos, en mi propio intelecto, hermano, un desastre. Pero el protagonista de mi vida ha sido Dios. Sí, porque yo no he sido capaz, sí, porque yo no he podido, pero Él se ha perfeccionado en mi debilidad. Pero Él se ha perfeccionado, su poder se ha perfeccionado en mi debilidad. Cuando me demuestra y me dice, mira, a pesar de tus errores, yo estoy ahí. A pesar de tus errores, yo te amo y te voy a ayudar. Mira cómo hago, mira cómo lo logro, mira cómo lo logramos juntos. Ven, te enseño, ven, te digo, es que esto es así. Cuando estabas esperando castigo delante de Dios porque te habías portado muy mal, porque habías hecho lo malo, porque has sido terco y eres consciente y estabas esperando juguete de parte de Dios, y Dios llega y lo único que hace es bendecirte, es amarte, es mostrarte su gloria, darte oportunidad, darte tiempo, y uno se rinde ante su amor y le dice, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y esperando cosas terribles, Dios permite cosas buenas, y esas cosas buenas el Señor nos impacta, nos enamora y nos cambia la vida. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios maravilloso. Así que ¿sientes que no puedes? Deja que el poder de Dios te revista y deja que el poder de Dios se perfeccione en tu vida. Sí, no vas a ser el protagonista de tu vida. No lo vas a hacer. Sí, todo el mundo ha conocido tu debilidad. Aún siendo cristiano, todo el mundo ha sabido que has pecado, que has hecho lo malo y no has podido cambiar. Listo, pero entonces deja que Dios sea el protagonista de tu vida.
Deja que el poder de Dios se perfeccione en tu debilidad. En eso que no has podido, deja que el Espíritu Santo te revista de poder y que el poder de Dios se perfeccione en tu debilidad. Y que entonces cuando pensábamos que estaba todo perdido y que entonces cuando pensábamos que éramos los peores y que ya Dios nos había desechado, entonces el poder de Dios por su gracia viene y se perfecciona y nos levanta y nos cambia y nos transforma. Ese es el poder de Dios. Claro que sí. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y sigue diciendo Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder hacerlo, el poder lograrlo. ¿Cristo pudo o no pudo? Es claro que sí. Jesucristo nos dio ejemplo y Él pudo vivir en esta carne y ser santo. Jesucristo nuestro Señor nos dio ejemplo y pudo vivir como ser humano en esta carne, en este cuerpo humano y vivir sin pecar y vivir en santidad. Él sí pudo y nos dejó el ejemplo y nos lo mostró. Entonces dice, más bien me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo que me capacita para hacer lo bueno, para que sobre mí repose el poder de Cristo que me capacita para ser mejor. Todo lo bueno que la gente pueda ver en mí, todo lo bueno que la gente pueda ver en ti, tenemos que proclamar lo que es por gracia de Dios, que es porque el poder de Dios nos ha transformado, que no es que seamos buenas personas o muy geniales, no, es que Dios nos transformó y por su gracia nos ha hecho buenos ciudadanos, buenos padres, buenos esposos, lo que la gente vea en nosotros. Pero es la gracia de Dios sobre ti y sobre mí. Y nos gloriamos en que siendo imperfectos, la gloria y la gracia y el poder de Dios se ha depositado sobre nuestras vidas y nos sigue perfeccionando y nos sigue cambiando. Tenemos errores todos los días y hasta que Cristo venga tendremos errores. Pero tenemos la gracia y el poder de Dios sobre nuestras vidas que día a día nos va cambiando. Día a día nos va transformando. Ese es el poder de Dios. Segunda a los Corintios, ahí estamos, pero vaya atrás al capítulo número 3, versículo 18. Dice la Biblia, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Oiga lo que está diciendo la Biblia. Por tanto, nosotros todos, escúcheme, todos, mirando a cara descubierta, o sea, mirando palpablemente como en un espejo la gloria del Señor, el poder del Señor, lo sobrenatural de nuestro Dios, dice, somos transformados. Ese es el poder de Dios. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Esa palabra gloria se refiere a majestuosidad, se refiere a grandeza, se refiere a honor. Vamos siendo transformados de gloria en gloria. O sea, mientras vamos siendo cambiados, vamos ascendiendo, vamos creciendo, vamos siendo glorificados, como dice el Señor. A los que llamó también santificó y a los que santificó también glorificó. ¿Sí? Y mientras somos transformados, vamos viendo la gloria del Señor y vamos alcanzando glorias mayores y vamos alcanzando cosas más impresionantes. Pero mientras estemos en el proceso, permitiendo que Dios nos transforme y nos cambie todos los días, no va a haber un solo día de nuestras vidas en esta tierra que Dios no nos tenga que transformar. No va a haber un solo día de nuestras vidas en esta tierra que Dios no nos tenga que cambiar, corregir y enseñar cosas para que seamos mejores. Escúchenme, ni un solo día, si vivamos 120 años en esta tierra, no habrá un solo día en el que Dios no nos quiera enseñar y no nos quiera corregir y no nos quiera llevar a un nivel mayor. No habrá un solo día de esos. El problema y la dificultad en muchos
servidores y seguidores de Cristo es que llegan a pensar que como que ya llegaron. Que porque tienen 40, 50, 60 años de vida cristiana, entonces como que ya llegaron y ya no aceptan amonestación y ya yo ayuné ya todo lo que tengo que ayunar. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer, yo ya oré todo lo que tenía que orar, entonces ya creen que llegaron. No, eso es mentira. Mire, en la vida cristiana si no avanzamos, retrocedemos, nunca nos quedamos quietos. No, señor. Analícelo en su vida, se lo dejo de tarea. Cuando nosotros decimos estar estancados, en realidad estamos retrocediendo y no nos damos cuenta. En la vida cristiana o avanzamos o retrocedemos. No nos quedamos quietos. Le repito, a veces pensamos y sentimos que estamos estancados. En realidad no estamos estancados, estamos retrocediendo y no nos damos cuenta. O avanzamos o damos reversa. En la vida cristiana es así. Entonces, mientras nos dejemos ser transformados por Dios, mientras permitamos que Dios nos transforme y nos cambie, vamos de gloria en gloria. Sí, Señor. Iremos de poder en poder. Iremos de victoria en victoria, como por el Espíritu del Señor. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque Él nos ha dado su gloria. Porque Él nos ha dado su poder, porque todo lo que necesitamos para vivir en santidad en esta tierra lo tenemos. Nos ha sido entregado, nos ha sido dado por su divino poder y gloria. Vaya a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Escuche. Esto no es una pregunta. No dice como todas las cosas que no. Dice como todas las cosas. Está haciendo una afirmación, ¿sí? Está haciendo una afirmación que se sobra y es obvio de que lo sabemos, ¿sí? Entonces ya todo el mundo lo sabe. Entonces está haciendo una afirmación de esta manera. Como todas las cosas que pertenecen, o sea, ustedes ya saben que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Más claramente, léalo en la Nueva Traducción Viviente, dice la Biblia: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Escúchenme. ¿Sí lo escuchó? No, usted no lo escuchó. Otra vez se lo voy a leer. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Todo lo que usted y yo necesitamos, se lo decía el martes, pero permítame de parte de Dios repetírselo y recordárselo hoy. Todo lo que necesitamos, lo dice la Biblia, 2 de Pedro 1:3. Todo lo que necesitamos para vivir rectamente, para vivir en santidad, agradando a Dios en esta tierra, ya nos fue dado. El Espíritu de Dios ya está en nosotros. Y en Hechos, en el versículo que iniciamos leyendo en el pasaje, en Hechos 1:8, dice la Biblia: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ya el Espíritu Santo de Dios llegó. Ya el Espíritu Santo de Dios está en ti. Ya tenemos poder. Ya se nos fue dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Todo lo que necesitamos para vivir una vida en rectitud, en santidad, nos ha sido dada. Ya nos fue entregada. Ya lo tenemos. Es una verdad gloriosa que tiene que hacer boom en tu espíritu. Es una verdad gloriosa que tiene que romper las paredes que te estaban oprimiendo, que te estaban limitando, que te estaban sometiendo al pecado. Todo lo que necesitas, todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad, todo nos ha sido dado, nos ha sido entregado. El poder del Espíritu Santo ha llegado a nuestras vidas para que podamos vivir en santidad, para que sea posible vivir una vida recta. Para que sea posible vivir una vida agradable al Señor.
Lo dice la Biblia, mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Yo creo que lo que necesito para vivir en santidad y para agradar a Dios en esta tierra ya me fue entregado, lo tengo. Y se llama el Espíritu Santo de Dios en tu vida, el que te hace capaz de vencer la tentación, el que te hace capaz de vencer el pecado y tus propias pasiones juveniles y carnales. El Espíritu Santo de Dios, el que nos capacita, y el que nos hace invencibles, y el que nos hace victoriosos, el que nos hace ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de gloria en gloria. Es el Espíritu Santo de Dios que está en ti y que está en mí. Que esta palabra y que estas verdades vayan abriéndose paso en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor. 1:7 de 2 Timoteo dice... Mire, es una afirmación. Entiendan que lo que está diciendo la Biblia es una afirmación. Como cuando mi Señor Jesucristo decía, de cierto os digo. Él decía en eso, cuando decía así, se refería y estaba diciendo, no hay duda. Aquí no hay posibilidad de que esto salga diferente, de que esto no se cumpla. No, de cierto te digo. Y aquí el Señor está haciendo una afirmación. La palabra de Dios a través del apóstol Pablo está haciendo una afirmación diciendo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Eso no nos lo dio Dios. Ese espíritu de cobardía no nos lo ha dado Dios. Sino de ¿qué nos ha dado el Señor? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Nuevamente el poder entra en escena por ahí. Él no nos dio el Señor espíritu de cobardía para estar amedrentados frente a una debilidad, para estar amedrentados ante nuestros deseos de la carne que siempre nos han abatido. No, pero es que yo no puedo. Mire, yo veo una muchacha. Ay, no, yo veo el muchacho. Y no, yo no puedo. No, yo veo esa cerveza. Y ay, no, y amedrentados como si hubiésemos recibido de parte de Dios un espíritu, un ánimo de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No, Él nos dio al Espíritu Santo de Dios y con Él nos ha dado poder. Nos ha dado amor y nos ha dado dominio propio. Dios ha dicho, eres más que vencedor. Dios te ha dicho en esta noche, todo lo que necesitas para vivir rectamente, agradarme, lo tienes, te lo he entregado, te ha sido dado. El Señor nos ha dicho esta noche y nos está diciendo, yo no te he dado cobardía. Yo cuando aceptaste ser parte de mi reino, yo no te di cobardía dentro del equipaje y dentro del equipamiento que te di para que puedas vivir en santidad. No, yo te di fue poder, te di el Espíritu Santo y produje en ti poder, produje en ti logros, produje en ti triunfo, produje en ti victoria, libertad, produje en ti también amor y dominio propio para que seas vencedor, para que seas vencedora. Eso es lo que el Señor está diciendo y se está haciéndonos saber en esta noche. Recordándonos, sí, por supuesto, ya lo sabíamos. ¿Cuánto no hemos leído estas palabras? Muchísimas veces, pero hoy Dios nos lo recuerda. Hoy Dios en este mes de septiembre del año 2020, en medio de un empezar tal vez a salir de una pandemia que tuvo el mundo allí postrado a sus pies durante muchos meses, casi la totalidad del año, y quién sabe hasta cuánto tiempo más. Hoy Dios nos recuerda, yo no les he dado espíritu de cobardía para que estén por allá amedrentados, para que estén por allá temerosos, llenos de miedo, de angustia. No, eso yo no se los di. Yo les he dado un espíritu de poder para que ustedes vivan en victoria, para que ustedes vivan en poder, para que ustedes vivan de gloria en gloria, de logro en logro, de triunfo en triunfo, para que ustedes vivan en amor, para que ustedes vivan en dominio propio. Eso sí se lo di yo, dice el Señor. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Entonces, en estos tiempos, ¿cómo deberíamos portarnos y concebir en nuestra mente y en nuestra alma todo lo que está sucediendo? ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante todo lo que está pasando?
Si el Señor nos dice, no te he dado espíritu de cobardía, te he dado espíritu de poder, todo lo que necesitas para vivir en santidad, te lo he entregado, lo hemos recibido. Efesios 6:10, más palabra, más Biblia para que nuestro espíritu se fortalezca en esta noche. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, me llamó mucho la atención que en este preciso versículo, la palabra poder no significa lo mismo que en Hechos capítulo 1, versículo 8. No. Esta palabra poder del versículo 10 de Efesios 6 significa imperio, significa potencia, significa grandeza. O sea que el Señor nos está diciendo, fortaleceos en el Señor y en el imperio de su fuerza, o más bien, en la fuerza de su imperio. ¡Ah, tremendo! Fortaleceos en el Señor y en la grandeza de su imperio. Fortaleceos en el Señor y en la potencia de su imperio. Los domingos estamos hablando de ello. Como en Daniel, en el libro de Daniel, estamos viendo y cómo la palabra de Dios desde allá hablaba y decía, pero el Dios del cielo, en los tiempos y en los días de aquellos reyes, levantará un reino que no será destruido, sino que destruirá a los demás reinos, y este reino permanecerá para siempre. Y este reino no será entregado en manos de otros, sino que este reino permanecerá para siempre. ¿A qué clase de reino pertenecemos? A un reino impresionante, al reino del Todopoderoso. Entonces el Señor dice, entendiendo que el que reina es el Todopoderoso, fortaleceos en Él y en la fuerza de su poder, y en la fuerza de su reino, en la fuerza de su imperio, en la fuerza de su grandeza. En Él está nuestro poder. En victoria, hermano, es que aquí no hay de otra, y por aquí no hay para dónde más pegar, sino que el Señor nos está diciendo, para ustedes hay victoria. Hay un pecado por allí, para usted hay victoria. Hay un problema económico por ahí, para usted hay victoria. Hay un problema de salud por ahí, un síntoma, un diagnóstico, una enfermedad, para usted hay victoria. Claro, porque Jehová reina. Porque nos fortalecemos en el poder del imperio, en la fuerza de su imperio. Porque Dios es todopoderoso. Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante. Vamos a centrarnos en el ejemplo de Cristo, ¿sí? Esto de que los maridos amen también a vuestras mujeres, eso es importantísimo, pero es en otro tema. Vamos a centrarnos en el resto de versículo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué más hizo Cristo? Para santificarla, se entregó por su iglesia, se entregó por nosotros, para santificarnos, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, con el propósito de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo cree usted que podemos lograr, que podemos llegar a esto? A ser una iglesia gloriosa, que no tengamos mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo cree usted que lo podemos llegar a eso? Pues con el poder del Espíritu Santo de Dios, que nos capacita, con el poder de Jesucristo en nuestras vidas, que nos capacita y que nos hace vivir de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Esa es la iglesia gloriosa, no una iglesia lastimera que mantiene quejándose que el diablo me hizo, que el diablo me pisoteó, que el diablo me dio una trompada y que el diablo me agarró de las mechas y que el diablo, y entonces suframos porque es que Job sufrió y todo el mundo sufrió y entonces suframos porque hay que sufrir. El que no sufre entonces no es buen cristiano. No, qué iglesia gloriosa será esa, yo no sé.
La iglesia gloriosa es la iglesia que hasta el último momento permanece firme, como viendo al invisible. Yo nunca vi a un Esteban lastimero. Yo nunca vi a un Esteban ahí triste, lamentándose. No, aun cuando empezaron a darle piedra, aun cuando empezaron a apedrearlo, Esteban decía: veo los cielos abiertos, aleluya. Veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¡Oh, tremendo! Yo no vi a un Esteban quejándose: oh, Señor, ¿cómo? Mira, apenas empecé a predicar y en mi primera predicación ya me están apedreando. Qué duro me ha tocado, Señor. Oh, qué injusto, Padre. Tremendo cómo me ha tocado sufrir. No, Esteban dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Y aquí yo veo al Hijo de Dios sentado a la diestra. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo fue eso? Yo no sé ni me lo imagino. Porque esas pedradas tuvieron que desfigurarlo, tuvieron que causarle un dolor físico impresionante. Pero él veía la gloria de Dios y hasta el último momento se paró como viendo al invisible, como una iglesia gloriosa, como aquellos que somos hijos de Dios. A eso nos llamó el Señor. No vivir quejándonos que mire que desde que me convertí al Señor estoy pagando un precio y aguanto hambre y estoy pero fregado, pero ahí vamos porque es que ese es el precio del evangelio. Perdóneme, pero yo no encuentro eso en la Biblia. Yo no encuentro que la Biblia diga que la voluntad de Dios sea para eso. Dios le dijo a Pablo, le dijo al profeta que fuera a visitar y a orar por Pablo porque él le iba a enseñar cuánto le es necesario sufrir por el evangelio. Pero a Pablo, sí, de resto yo no sé si le ha bastado a usted los versículos que hemos leído hoy, como 6 o 7. No sé si le ha bastado los versículos que hemos leído hoy para convencerse que Dios, mi Cristo Jesús, dejó en esta tierra cuando se fue a los cielos en el libro de Hechos, cuando antes de ascender, Él nos dio las instrucciones precisas y necesarias para dejar en esta tierra una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa, de gloria en gloria, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Esa es la iglesia gloriosa, una iglesia que va de poder en poder, que va de triunfo en triunfo en su propia vida, empezando por ahí, en su propio trasegar, en su propio proceso, va de victoria en victoria. Esa es la iglesia que Cristo dejó aquí en la tierra antes de ascender a los cielos. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. No una iglesia derrotada, no una iglesia que no es capaz, no unos jóvenes cristianos que no son capaces. No, unos jóvenes cristianos que no pueden con el mundo, que no pueden con la carne. Entonces, no, todo joven cristiano, entonces ya hoy en día todos tienen que fornicar, todos tienen que irse detrás del mundo, todos tienen que copiarle cositas al mundo, porque es que eso sí, es que ser joven es difícil. No. Jesús dejó aquí en esta tierra una iglesia gloriosa. Jesucristo, mi Señor, dejó en esta tierra una iglesia poderosa, una iglesia que puede, una iglesia que logra cosas impresionantes, no solo externas, sino también internas. Esa es la iglesia gloriosa. Esa es la iglesia que mi Cristo dejó aquí en la tierra establecida, con instrucciones precisas antes de ascender a los cielos. Somos una iglesia gloriosa. No somos una iglesia derrotada, no somos una iglesia ahí, pobrecitos, mira, ay, qué pecado del cristianito, mírelo, arrancadito como siempre, ay, no, qué pesar, pero él es tan juicioso, ella es tan juiciosa, ayudémosle hoy con el mercadito para que no aguante hambre, dicen los impíos. No, papá. No, así no es. Esa no es la iglesia que Cristo dejó en esta tierra, en todo sentido, en todas las áreas de la vida. El Señor dice: ustedes son una iglesia gloriosa, que no le tienen miedo a los demonios, que tienen autoridad, que saben que están sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, que tienen una identidad definida en Cristo Jesús nuestro Señor,
que no le tienen miedo a las pandemias y a las cosas, no, pero que nos sometemos a las autoridades como lo dice la Biblia, que no vivimos en temor, que no vivimos bajo el yugo del temor, de la esclavitud, ni del pecado, no, somos una iglesia victoriosa, una iglesia gloriosa, que servimos a Cristo Jesús y que cuando Cristo venga nos vamos a ir con Él y ahí vamos a disfrutar, ahí se acabará el lloro, se acabará la tristeza, allá todo será perfecto porque para siempre veremos su rostro. Esa es la iglesia por la que Cristo viene, una iglesia que puede vivir en unidad, una iglesia que puede vivir siendo un solo cuerpo, siendo uno, como Cristo clamó ahí en Juan 17, para que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Una iglesia que pueda dejar de velar por sus propios intereses y velar por el interés del reino de Dios. No preocupándonos ni mirando solamente por nuestro propio beneficio, sino también por el de los demás. Una iglesia que puede amar a sus enemigos. Una iglesia que puede amar a sus enemigos. Y si los puede amar es porque los ha perdonado de todo corazón.